Creo que son las 13:50, entonces vamos a comenzar. Quisiera primero preguntarles, ¿quiénes de ustedes son programadores? Alcen la mano, programadores. Bien, no hay muchos. Esta charla es respecto a manejo de memoria en Unity. ¿Ya? Mi nombre es Juan de Gurán, trabajo para Unity. Y bueno, quisiera primero comenzar esta historia con un videojuego, que es este videojuego, que ese es un videojuego que creo que la mayoría de ustedes conocen. Es un jueguito, el Nightmare. Un minuto, ¿mejoró? No mejoró, de pronto apagando las luces. ¿Alguien me puede ayudar apagando las luces? De logística. Y bueno, ya fue. A ver. Bueno, ya fue. ¿Quién no conoce el jueguito de Neymar que está en internet, publicado por Unity como demo? ¿Quién, levante la mano quien no lo conoce? Bueno, no son tantos. Si lo buscan en internet, lo van a encontrar. Es un jueguito sencillito, en tercera persona, de matar bichitos que van apareciendo en la pantalla, como pueden ver acá. Si yo le doy play, él arranca. Aquí está mi personaje moviéndose atrás de la pantalla y estos que iluminan son bichitos que debo matar. Básicamente es eso. Este demo está en internet, lo pueden bajar del Asset Store. Es free. Y es un jueguito muy bonito. Entonces, bueno, tenemos este juego. Resulta que yo soy ingeniero. Cuando me llega este videojuego, me dicen que el videojuego tiene una caída de frames en el juego, a mitad de camino. Entonces yo ya he compilado previamente el videojuego en mi celular, que lo voy a iniciar. Vamos a ver si nos carga acá esto. A ver si nos permite hacer registrar información. Aquí no conecto. En un minuto. A ver qué de pronto habría que no era. Perfecto. Bueno. Volvamos acá. Llegó este juego, tristemente no les puedo mostrar a mis manos como ingeniero, y el requerimiento fue que el videojuego tenía caídas de frame durante gameplay. Cuando abrimos Unity y corremos el juego desde el dispositivo, iniciamos el profiler, que es esta ventana que ven acá. Creo que todos conocen esta ventana. Lo que pude observar fue que tenía algunos picos, como pueden ver, este azul. Todos esos puntos azules son picos durante gameplay, y lo que ven abajo es la memoria del dispositivo. Entonces yo puedo ver cómo la memoria va creciendo a medida que yo voy jugando, y se van presentando estos picos a medida que yo voy jugando. El problema es cuando se presenta uno de estos picos, que como ustedes pueden ver es donde se da la caída de frame rate en el videojuego. Entonces, el requerimiento o el objetivo de la jornada que se inicia a partir de aquí es lograr minimizar esto. En mi trabajo normalmente llegan muchos proyectos de muchos clientes, los cuales debemos varias personas revisar, y este es uno de los problemas más comunes de rendimiento, o de crashes en los videojuegos, sobre todo en dispositivos móviles donde la memoria es un recurso muy limitado. Esta es una captura tomada del jueguito de Neymar, tomado de mi celular. Aquí vemos otra captura en gameplay también, en donde se dio un pico. No sé si alcanzan a notar los que están atrás, esto es color ya como verde, no es azul.
La diferencia entre los dos es el azul significa scripting, lo que toma la CPU en procesar, en ejecutar instrucciones, y el verde también es scripting, pero es el garbage collector que ha entrado a intentar optimizar un poco la memoria porque el dispositivo ha llegado a un punto en el cual ya empieza a ser crítico, empieza a ser un recurso escaso. Entonces entra el garbage collector a recoger todo lo que es basura para poder continuar con el gameplay. Esta captura es tomada en gameplay, si ven aquí el frame rate baja y este pico es bastante alto y la memoria sigue creciendo. Entonces, la idea o el objetivo de la jornada es poder llegar a esto. Si ven, esto produce bastante miedo, es un pico altísimo, pero si ustedes miran la memoria, que son las lineecitas de abajo, todas van en línea recta, no hay movimientos, no hay crecimiento, y adicional a eso, si ustedes ven hacia atrás y hacia adelante de ese pico, no hay picos en color azul y tampoco picos en color verde. Adicional, el pico en color verde, si lo notan, es bastante pequeño comparado con este. Este es el objetivo. Finalmente, no es solamente reducir la memoria que consume el juego, sino optimizar su uso, más que reducirla. Entonces, esta es la agenda, lo que voy a tratar de cubrir con la charla. Es un poquito extenso. Al inicio intentaré dar unas bases y luego ya iremos con cuestiones prácticas, si nos lo permite el computador. Inicio con una pregunta muy simple y es ¿cuánta memoria requiere tu programa? Cuando nosotros escribimos programas como desarrolladores, es como cuando vamos a hacer una mudanza de una casa a otra. Tú tienes tantos objetos personales y necesitas saberlo para poder saber de qué tamaño es el camión que va a mover todos tus objetos personales. De otra manera, es imposible que tú hagas una mudanza óptima en un solo viaje o en 2 viajes o los viajes que necesites. Tú necesitas saber cuánto vas a necesitar de espacio en el camión para poder mover todas tus pertenencias. En el caso de programación, en el caso de software, es la misma duda. Les pregunto, de ustedes, que la mayoría son programadores, cuando inician a escribir un programa o cuando lo terminan, cuando inician el programa, ¿cuántos de ustedes saben cuánta memoria va a necesitar el programa? Una vez conocen los requerimientos, todos ellos, y han hecho la primera fase de diseño de software. ¿Cuántos saben cuánta memoria va a requerir su programa? Alcen la mano. Listo, perfecto. Ahora, cuando terminan su programa, perfecto, gracias. Cuando terminan su programa, sin ir al manejador de tareas y ver pantallazos de consumo de memoria, o sea, antes de hacer eso, ¿cuántos de ustedes saben cuánto consume en memoria su programa? Alcen la mano. Cuando lo terminan, cuando ya está listo y lo entregan. Con fuerza, con ganas. Eso. Muy bien. Los demás, ¿cómo escriben programas? Si no saben cuánta memoria necesitan, ¿cómo pueden? Bueno, esto es algo muy importante tener en cuenta, dado que la memoria es un recurso muy escaso. Ustedes, si están desarrollando actualmente videojuegos, los móviles tienen un recurso muy preciado, que es la memoria, es muy limitado. Las consolas también tienen memoria limitada. Y es la primera pregunta con la cual arrancamos. Luego vamos a ir por lo que es el stack, el heap. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado hablar de stack o heap? Alcen la mano. Todos, bien. ¿Cuántos saben qué es el stack y qué es el heap? Alcen la mano. Bien. ¿Cuántos saben usar el stack y usar el heap? Alcen la mano. Perfecto. ¿Cuántos han escuchado Garbage Collector? Yo creo que todos. Perfecto. ¿Cuántos saben cómo funciona el Garbage Collector en Unity? 5. Perfecto. Entonces, vamos a tratar de ver cómo funciona el algoritmo del Garbage Collector, qué tan costoso es, qué interfiere o qué genera mayor costo al momento de ejecutarlo, cómo podemos reducir su ejecución o controlarlo. ¿Ya? Luego vamos a ver problemas comunes de memoria, luego viene optimización, cazando mitos. ¿Por qué cazando mitos? Porque los temas que ven ahí, no sé si los de atrás alcanzan a leer, los leo rápidamente. Structs, mejor que clases, signo de pregunta.
Strings en detalle, mejor usar String Builder, signo de pregunta. Métodos que retornan array en el API de Unity, no tiene signo de pregunta, pues esto no lo vi en ninguna parte en internet. Y el truco de la escena vacía entre escenas funciona, signo de pregunta. Muchos de ustedes han escuchado que cargan una escena y para hacer la transición a otra escena es mejor cargar una escena vacía en el medio y luego cargar la siguiente escena del juego. Y si no lo han escuchado, aquí lo van a escuchar. Los signos de pregunta son porque en la mayoría de los sitios web y blogs y todo esto, dan esto como reglas de oro, como siempre aplicarlas y tu juego va a funcionar muy bien en términos de memoria. Resulta que no siempre son tan buenas. Entonces, por eso es cazando mitos. Vamos a ver en qué situaciones realmente funcionan y en qué otras situaciones pueden incluso producir peores daños que el no usarlas. ¿Listo? Luego sigue pool de objetos para reducir la llamada al garbage collector y hay un subtópico que es usar pools para obtener estadísticas de comportamiento de la memoria. Cuando arranco el programa es muy difícil saber cuánta memoria va a requerir. Sobre todo, por ejemplo, si es un shooter y cada bala es una instancia en mi escenario, es probable que yo no pueda medir cuántas balas voy a necesitar instanciar. Pero a través del proceso de pruebas, yo sí puedo lograr obtener una media de esta información. Entonces yo puedo utilizar esa información para optimizar mi juego para que no me esté reservando memoria durante la ejecución. Ya veremos más adelante esto. Luego viene simplemente mostrarles el nuevo API de memoria de Unity que está disponible a partir de 5.6 en adelante, lo pueden usar. Él les va a traer información detallada sobre la memoria nativa y la memoria que hay del lado manejado de C#. Y finalmente unas notas finales con unos enlaces. ¿Listo? Entonces arrancamos. El stack, bueno, básicamente en los programas, cuando uno escribe un programa de software, tiene 4 secciones de memoria importantes. Una de las secciones de memoria es donde va el código que se va a ejecutar. La otra sección de memoria es donde van las variables globales que van a existir desde que arranca el programa hasta que el programa termina. En estos 2 espacios tenemos muy poco control, es calculado en tiempo de compilación, arranca el programa y siempre están ahí presentes. Luego vienen 2 espacios de memoria con los cuales nosotros como ingenieros de software interactuamos mucho más, que son el stack, es el primero, y el heap, ya lo veremos después. El stack es un espacio de memoria muy reducido, como pueden ver, pueden ser 2 megabytes, 5 como mucho, no he visto que se reserve más. Se sabe al momento de compilar el programa de ustedes, normalmente, o normalmente no, de hecho no incrementa, tampoco se reduce. Lo bueno de este sector de memoria es que tiene un manejo que permite optimizar su uso. Me explico. Aquí al lado ven una función que es un update que crea una instancia de Next Position Description, llama al método Next Position NPC con un 1, con un entero, y luego llama a otro método que se llama Move NPC y luego le pasa al NextP. Entonces, si nosotros vemos el stack, ¿cómo funcionaría esto dentro del stack? Lo primero que hace es que él mete dentro del stack la función que está actualmente ejecutándose. ¿Ya? Si esta función tiene variables internas, él las pone dentro del espacio donde está la función. Como ustedes pueden ver ahí, NextP. El signo de pregunta, y voy a ir haciéndolo en paralelo, es porque el stack de un programa, cuando se escribe en software en lenguaje que compila nativo, funciona distinto a Mono o Unity. ¿Cuál es la diferencia y por qué está ese signo de pregunta? Más adelante entro en profundidad en el tema, pero básicamente depende de qué sea Next Position Description. Si Next Position Description es una clase, esa variable no estaría ahí, estaría en el heap. Si es una estructura, va ahí donde va. Entonces, en este momento yo puedo deducir por la memoria del programa que Next Position Description es una estructura, ya que la variable está en el heap, en el stack, perdón. Lo siguiente que él hace es cargar en memoria el siguiente método que él llama. Carga el método, le pasa el parámetro, lo descarga, porque pasa a la línea siguiente, carga el nuevo método con sus parámetros, lo descarga y termina.
esto es el funcionamiento básico de un stack. Aquí están unas notas genéricas, que es básicamente lo que he estado comentando. Es un espacio de memoria pequeño, de tamaño fijo, donde van datos que solamente tienen un tiempo de vida muy corto. Si tú necesitas un dato que va a estar durante todo tu gameplay, el stack posiblemente no sea un buen lugar para ponerlo. ¿Listo? La estructura de asignación es LIFO, el último que llega es el primero que sale. Como ustedes vieron en mi ejemplo, siempre llena hacia arribita. La función llegaba, salía, entraba la nueva, salía y luego salía la primera que entró. ¿Listo? Su tamaño se define en el proceso de compilación, es administrada de manera automática. Esto es importante. Utilizar el stack es muy rápido. Normalmente cuando uno saca cosas del stack, no se sacan realmente, simplemente se coloca esa zona de memoria como disponible y se sobrescribe en ella. Entonces sacar es gratis casi, es muy rápido. Y nosotros no lo hacemos, lo hace el mismo programa, lo hace el sistema operativo, lo hace la herramienta que estemos usando. O Mono, en el caso de nuestro script de C#. El costo, bueno, lo que acabo de explicar. Limitaciones del stack, problemas que tiene el stack overflow. De nuevo, si yo llego acá, si este método moveMPC llama a otra función, que 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 llama a otra función, hasta completar cerca de 200 llamadas, probablemente el tamaño de mi stack se quede corto. Y como les comento, el stack no crece, así que crashea la aplicación y produce un stack overflow. Para producir un stack overflow fácilmente lo pueden hacer para experimentar, simplemente hagan una recursión, una llamada que se llame a sí misma, una función que llame a sí misma y no pongan una condición de parada. Van a ver que el programa en un instante crashea y les saca un mensaje de que se quedó sin memoria para más alocaciones de la función. Entonces este es uno de los principales problemas, como lo digo ahí, la recursión y el tamaño de los objetos, los structs. Como les comentaba, si esta variable nextp es una estructura en C#, esto no aplica a C++, por ejemplo, en donde en C++ tanto las clases como las estructuras van a ir al heap siempre. En C# es distinto. Las clases van a ir al heap, pero las estructuras se quedan en el stack. Son más rápidas, en efecto, pero también ocupan más espacio. Si yo empiezo a crear estructuras muy grandes y las aloco en el stack, puede que al momento de pasarla entre 3 o 4 funciones, el stack se me quede sin espacio y de nuevo crashea porque produce un stack overflow. ¿Listo? El heap. El heap, básicamente, el espacio del heap es todo el espacio que disponga tu computadora de memoria, incluyendo swap. Hay que sacar el kernel del sistema operativo y las funciones que actualmente y los programas que actualmente estén en memoria. Lo que tengas libre, eso se puede usar para el heap, todo completo. El heap me sirve para alocar objetos mucho más grandes. Entonces, vamos a ver aquí con un funcionamiento básico. Tenemos stack de 2 megas, tenemos heap, que es run más swap, lo que tenga disponible. De nuevo, hay un update, entra al stack, es lo primero que sucede. Lo siguiente es crear una nueva instancia de next position description. Esta nueva instancia llama a un método new, él va a crearme, en este caso, si ustedes ven, el next position description fue el heap. Por tanto es, exacto, una clase. Entonces, él va al heap, reserva la memoria que necesita, inicializa, llamando al constructor de la clase, inicializa esa memoria, o sea, guarda los datos. Una cosa es pedirla, otra cosa es poner ya la información, sale del constructor, sale de aquí y la referencia me queda a mí en el update. Lo que sigue es un string. Llaman al método getMPCName y él me va a retornar un string. Caso particular, los strings, aunque parecen datos primitivos como ints, charts, booleanos, resulta que esos datos primitivos se almacenan siempre en el stack. Pero los strings, de hecho, no son un dato primitivo, es un array de charts, por tanto, va al stack, siempre. Siempre los strings, en el caso de C#, van al stack.
Esto es importante tenerlo en cuenta, ya vamos a ver por qué. Él aloca el dato allá, deja la referencia en el update, luego llama al método getNextPosition, aquí faltan 2 flechitas hacia él pasando las referencias, sale, llama al siguiente, sale, libera lo que reservó y se va. Básicamente el heap es el resto de la memoria es asignada sobre demanda, como pudieron ver en los gráficos, en la animación de ahorita, que implica que sea que sea solicitada sobre demanda, que es costoso. ¿Por qué es costoso? Está aquí abajo, dice, no posee una estructura de asignación de espacios. Quiere decir que como no funciona como un stack, como una cola, como ninguno de estos, los programas tienen que buscar en dónde hay espacio suficiente para ubicar el objeto de ustedes, el que están pidiendo. Y esto puede ser muy costoso. Ya vamos a ver el algoritmo, es bastante complejo. Entonces, por eso es un algoritmo muy costoso y muy complejo. Lo otro es que cuando pides memoria, en el caso de programas nativos, digamos Unity, el player de Unity, cuando se ejecuta en el dispositivo, Unity arranca con una cantidad de memoria, 11 megas. A partir de ahí, si ustedes empiezan a crear texturas en cadena, él va a llegar a un punto en el que necesita más memoria. Cuando él necesita más memoria, se la pide al sistema operativo. El sistema operativo busca y si encuentra memoria, se la devuelve a Unity. Unity tiene que hacer un cambio de contexto, el programa. Cambio de contexto es, se ejecuta como usuario, pido memoria al sistema operativo, ahí me tengo que cambiar ya no con los privilegios de usuario, sino del sistema, busco la memoria, la asigno, la reservo, vuelvo a hacer otra vez permisos de usuario y uso esa memoria. Entonces, estos cambios de contexto son muy costosos. Entonces, también hay que evitarlos. Y bueno, pues es algo que está ahí, que es una de las limitaciones o uno de los problemas de la memoria del heap cuando la usamos. Y el otro problema, que es muy común y es muy conocido, es la fragmentación. Cuando reservamos memoria del heap, no nos garantizan que sea memoria continua, o sea, un bloque al lado del otro, porque se va reservando según se van pidiendo y hay varios programas al tiempo ejecutándose. Y más que eso, tú puedes pedir una posición de una memoria, te la dan, pides otra y luego liberas la que pediste anterior y luego vuelves y pides otra. Entonces, la que liberaste, que pediste anteriormente, queda vacía. Entonces, ese espacio va a estar libre para usarse o no, dependiendo de lo que uno pida de ahí en adelante. Por eso no se garantiza que los espacios de memoria se asignen de manera continua, lo que produce fragmentación. Eso es un problema, digamos, en casi todos los dispositivos de almacenamiento, por eso ustedes ven en Windows que uno hace fragmentación en el disco duro para reducir o compactar los datos. Viene aquí, bueno, ya tenemos en claro qué es el heap, qué es el stack. Ya sabemos que uno es para datos grandes, utilizarlo es muy costoso siempre, otros para datos pequeños, es mucho más rápido, pero es más pequeñito. Entonces puede tener problemas, no podemos poner ahí cualquier cosa. Vienen otros 3 términos importantes en el manejo de memoria que se llama alocación o asignación. Qué pena, no lo traduje adecuadamente. La alocación de memoria puede ser estática, automática o dinámica. La alocación estática, como lo dice ahí, es lo que yo les hablaba al inicio de que cuando escribimos un programa hay unas variables que son estáticas, que siempre existen desde que inicia el programa hasta que el programa se cierra. Esta alocación, este tamaño puede ser más grande que el heap y siempre se sabe desde el inicio del programa, ¿ya? Alocar ahí normalmente, o usar esta memoria, este espacio de memoria normalmente es rápido, ya que no crece y siempre sabemos qué vamos a ubicar y en dónde. Esta alocación automática es la que se usa en el stack. Entonces, si ustedes quieren saber cómo cómo interferir en cómo llegan los objetos al stack o dónde los va a poner el programa, básicamente no se puede porque eso es automático, lo hace el programa según vayan llegando los datos. Necesito este método, pum, al stack. Este método, 3 variables al stack. Acabó el método, liberé esa variable, salen del stack. De esta manera se garantiza que nunca hay fragmentación y es muy rápido. Y está la última, que es asignación dinámica de memoria. La asignación dinámica de memoria solamente sucede en el heap, es lenta, por lo que les comentaba, requiere cambios de contexto, requiere algoritmos genéricos para poderla usar. Hay que usarla de manera explícita,
Yo creo que ustedes, algunos, ¿quiénes conocen C++? ¿Han programado en C++? Oh, todos, perfecto. Seguramente ustedes cuando escriben sus programas en C++ saben que usan el new, el delete o el free, el alloc, el malloc, estas funciones. Ustedes saben que cuando ustedes piden memoria deben liberarla obligatoriamente, a mano, de manera explícita. Entonces, este es un problema de la memoria dinámica, que hay que liberarla y que hay que administrarla nosotros mismos. En Unity, del lado de C#, tenemos memoria dinámica, pero tenemos el garbage collector, que nos permite olvidarnos, entre comillas, de esta parte. Aquí está un ejemplo de cómo funciona, stack, lo mismo. Bueno, aquí hago un punto, un stop. Estas 5 ideas o 5 conceptos son genéricos, aplican a cualquier programa, a todos los lenguajes. Luego viene algo que intentan hacer los programas, no solo Unity, todas las herramientas, y es, por eso fue mi primera pregunta, si ustedes saben cuánta memoria necesita su programa para poder ejecutarse de principio a fin. ¿Qué hace Unity? Esto que les voy a mostrar aquí. Básicamente Unity, cuando arranca, le pide al sistema operativo lo que él cree que va a ser el total de memoria que va a usar durante toda la ejecución. Y crea algo que se llama el heap de Unity, o el heap de mono. La idea de este heap es tener la memoria suficiente para ubicar todo lo que yo necesite, pero utilizarla de una manera mucho más rápida. No hacer cambios de contexto, porque esta memoria ya le pertenece al programa. Para usarla yo ya no tengo que volver a cambiar a sistema, pedir memoria y volver a ser usuario. Entonces evito los cambios de contexto. Adicional, sobre esta memoria, que es mía y que yo administro, sí puedo usar algoritmos muy específicos para ubicar ahí los objetos que yo necesito. Objetos que viven durante un frame nomás, los administro de una manera, y objetos que viven durante todo el gameplay, los administro de otra manera. Entonces, esta memoria, aunque está en el heap y aunque emula ser el heap de mi programa, ustedes, el heap del programa de los videojuegos de ustedes es ese espacio verde, no funciona tan lento como el heap del sistema operativo, ¿ya? Unity puede incrementar esta memoria si se necesita, pero la idea y la recomendación para los programadores, para los desarrollos de videojuegos, es que esto no suceda. ¿Listo? Arranca Unity y en mi juego resulta que llamo a un método que es createTexture 2D y él me crea una textura. La textura va a estar ahí, en el heap de Unity, no va a estar en el heap del sistema operativo. Y como la ubiqué en este espacio de memoria, va a ser mucho más rápido, tanto ubicarla como luego liberarla. Termina esa función, lo que pasa es que se libera, Unity de nuevo no libera realmente, marca esa zona como libre, que es más económico y luego sobreescribe. Y ahí acaba este ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo el mismo método que me crea 5 texturas de 1024 por 1024? Él arranca, pero resulta que llega hasta el tope del heap de Unity. El espacio que está abajo en verde, este espacio de acá, ese espacio que está siendo ocupado por otras partes de mi programa, cuando él llega al tope, pero necesita crear una textura más, lo que hace Unity es que expande esa memoria. Expandir esa memoria de nuevo recae en las operaciones de pedirle memoria al sistema operativo, lo que de nuevo va a ser lento. Y ubica nuestro último objeto. ¿Listo? Y digamos que ese es como el proceso a grosso modo. Ya vamos a ver en detalle cómo funciona eso. Finalmente, en Unity, ya esto solamente aplica a Unity, tenemos lo que es memoria nativa y memoria manejada. Seguramente ustedes han escuchado de eso. C# y del lado de C++. Unity por debajo está construido en C++ y tiene muchos wrappers encima que son para que nosotros podamos interactuar con esos objetos del lado nativo que están en C++. Unity administra la parte de memoria nativa y nos permite a nosotros interactuar con la parte de memoria manejada. Todo lo que son assets, texturas, meshes, sonidos,
animaciones y insumos del videojuego van a estar siempre en la memoria nativa, siempre en C++. Y nosotros tenemos del lado de C# solamente wrappers para administrar esos recursos. Adicional a eso, lo que son subsistemas, como inputs, como el sistema de físicas, el de rendering y demás, también están del lado manejado, del lado de C++. ¿Esto por qué? Porque la idea es tratar de conseguir el mejor rendimiento posible. Por eso se construye de esa parte. Luego viene, bueno, aquí hay algo que quería mencionar, no sé si alcanzan a ver aquí, la administración del espacio de memoria manejado de Unity. Unity lo que intenta hacer es simular la alocación estática. No sé si recuerdan de los primeros slides, está dinámica, estática y automática. Lo que él intenta simular es la alocación estática y es pedir un bloque de memoria al sistema operativo y mantenerlo vivo durante toda la ejecución de mi programa. No lo quito hasta que se cierre el player. Es dependiente de la plataforma, pero normalmente la memoria que se le pide al sistema operativo no se devuelve. Entonces, si ustedes tienen su programa de 11 megas y en el transcurso del programa le pidieron 20 megas más, aunque no las usen, probablemente esas 20 megas no vuelvan al sistema operativo, algo con lo que hay que tener en cuenta. Internamente Unity usa diferentes algoritmos de alocación de memoria. En la parte nativa, dos de ellos son Stack Allocator y Default Allocator. El Stack Allocator funciona muy parecido al heap, me ubica el primero que llega, va abajo y va llenando hacia arriba y lo libera en el mismo orden. Al liberar en el mismo orden yo garantizo que nunca hay fragmentación, nunca se libera uno dejándome un espacio y dejando los demás arriba, optimiza la memoria. Este Stack Allocator se puede utilizar, por ejemplo, o lo usa, de hecho, no lo podemos usar nosotros explícitamente, pero lo usa, por ejemplo, en partículas o en efectos que duran solamente unos cuantos frames, de manera que cuando reinicia el siguiente frame, libera toda la memoria que ha pedido para que se vuelva a utilizar. Y el Default Allocator se usa para casi todo lo demás. Listo. Aquí hay algo importante. Una de las maneras de interactuar con la memoria nativa es a través de resources. Está este método que es Unload Unused Assets. Importante este método, ya que es uno de los pocos que a mí me permiten liberar memoria del lado nativo. Recuerden, no tienen acceso a la memoria del lado de C++, sino a través de unas interfaces. Este método, si ustedes piden 7 texturas y luego no las usan, la única manera de regresar esa memoria al sistema operativo es a través de este método, para que elimine del lado de C++ las 7 texturas. Listo. Y está la memoria manejada, donde está el monoheap. Almacena todos los objetos que ustedes escriban, salvo hagan plugins nativos. Todo lo que ustedes escriban, todo su código va a estar acá, siempre. Se libera de manera automática, entre comillas, porque ustedes pueden hacerlo de manera explícita hasta cierto punto, por el Garbage Collector. Lo mismo, intenta imitar una asignación estática de memoria. Se pide un tamaño fijo y no se libera hasta que se termine la ejecución del programa. Aquí aplica de nuevo lo mismo que acabo de decir antes. Si ustedes piden hasta 20 megas, Mono no va a liberar esos 20 megas, nunca. Entonces tienen que tener cuidado de cuánto va a pesar su programa, hasta dónde lo voy a pedir y en qué orden pido esos datos, esa memoria, para que nunca me exceda los límites que yo debo tener en cuenta. Bueno, sigamos acá. ¿Dónde ver dentro de Unity, dónde ver la memoria? En el profiler, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Si yo abro aquí el profiler y me voy acá, traemos esto aquí, le doy record, profile de editor, y acá vamos a darle play a esto, y acá editor, ahí está. Entonces ustedes van a ver cómo empieza a hacerme el traqueo de la memoria, acá arriba. Acá arriba está la ejecución del programa y acá abajo la memoria. No sé si alcanzan a ver los picos lila y los picos azules arriba. Este es como viene el juego
Y este es el problema con el que arrancamos al inicio. Y es que esto nos produce a nosotros unos picos que hacen que el juego o tenga caídas de frames o de entrada crashee. Si ustedes le dan clic a memoria, él les va a mostrar en la parte inferior lo que ha pedido el sistema operativo, lo que ha pedido Mono y lo que han pedido las demás partes de Unity, los gráficos y demás. Bueno, seguimos con el Garbage Collector. El Garbage Collector es la manera en que la memoria manejada es administrada para liberarse. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de C++, aquí yo puedo pedir memoria, pido, pero no necesito liberarla. En el momento en que un objeto deja de tener alguna referencia dentro de mi programa, ese objeto es marcado para ser liberado. ¿Listo? Arranca mi programa, me pide un bloque de memoria, creo 5 objetos, esos 5 objetos se crean en el heap, luego creo, 6 objetos, es solo un bloquecito, pero ahí adentro hay 6 objetos, supongan que es un array, la referencia queda abajo, luego viene este otro método que se llama createPrefab, que me pide crear 2 prefabs y listo. Siempre que yo le pido algo nuevo a Unity, siempre que hago un equal new, Unity lo que va a hacer es decirle al Garbage Collector, hey, necesito memoria para estos 2 objetos, 2 prefabs. Entonces el Garbage Collector lo primero que va a hacer en su ejecución es decir, ¿hay suficiente memoria continua para estos 2 prefabs? Sí la hay, listo, pum, ahí los pongo y le digo al usuario, ya están sus 2 prefabs y acabó. Esa es la primera fase del Garbage Collector. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo inicio mi programa, pido mi heap, creo 5 objetos, este me crea 2 objetos, y luego viene el método sale, la referencia queda viva, y luego viene un nuevo método que es createPrefab, y me pide 2 prefabs. Como pueden ver, el segundo prefab está por fuera del heap. Y aquí es donde la cosa se complica. ¿Qué hace el algoritmo del Garbage Collector? El algoritmo entra en escena tagueándome todos los objetos que estén en memoria. No sé si alcanzan a ver ahí los pincitos verdes. Todos los objetos que estén en memoria, él les pone un flag y pone ese flag a true. A todos. Luego vuelve y los recorre y me va a poner a falso los objetos que ya no tienen referencias dentro de mi juego o dentro de la ejecución, que son, como pueden ver, los 2 naranja. Todos los demás, algún método actualmente los está referenciando. Los 2 naranja no son referenciados por nadie, por tanto, esos 2 naranja son candidatos a ser liberados o a ser eliminados de la memoria. ¿Listo? Después de eso, él vuelve y recorre todo de nuevo, dejando por fuera aquellos que sí estaban en la memoria, pero antes coge ese flag y me lo vuelve a poner a falso, porque aquí está en true, me lo vuelve a poner a falso. Y solamente me deja en la lista los 2 candidatos a ser eliminados. Vuelve e itera, y en esa última iteración coge esos 2 candidatos a ser eliminados y me los saca de la memoria. ¿Listo? Vuelve y dice, hay memoria, o sea, acabo de ejecutar todo esto, recorrí todos los objetos, marqué todos ellos, luego miré cuántos de ellos tenían referencias vivas, los que sí las tienen los saco de mi lista, los que no los dejo, luego recorro la lista de los que no, y esos los libero. Eso me liberó memoria, que es el espacio del medio. De nuevo, tengo que volver a preguntar, ¿el espacio que tengo continuo es suficiente para el objeto que viene? Sí, sí, ¡pum!, lo pone. Si no, tiene que volver a ejecutar el algoritmo o, de hecho, no lo vuelve a ejecutar, ya lo ejecutó, lo que hace es que pide más memoria al sistema operativo, que de nuevo es lento. Si ustedes ven entre los 2 prefabs,
hay un espacio pequeñito. Ese espacio es fragmentación. ¿Por qué? Porque ese espacio probablemente no lo pueda usar para nada más. Entonces, aunque tengo ese espaciecito disponible, si no lo puedo usar es como si no lo tuviera disponible. Entonces, estoy desperdiciando mi memoria y no debería ser así. Este algoritmo tiene algo interesante. Probablemente ya algunos lo han logrado como inferir, y es que entre más objetos tengo yo en la memoria, más lento es. De ahí los picos. Cuando el garbage collector se dispara en gameplay, normalmente, y es uno de los problemas más comunes en los videojuegos desarrollados con Unity, es que el garbage collector, ustedes no tienen control sobre él, sobre en qué momento se va a ejecutar. En el momento en el que él llega al tope de memoria y necesita alocar un nuevo objeto, él va a disparar el garbage collector. Si hay muchos objetos en memoria, el algoritmo que acabo de explicarles va a ser mucho más lento. Entonces ahí va a haber una caída de frames. ¿Listo? Si adicional a eso no encuentra suficiente espacio y necesita pedir más memoria, puede haber un pico y puede que tu programa simplemente crashea. Problemas comunes en la memoria, leaks. El primer punto, del lado de C# no existen los leaks, es muy discutido por mucha gente. Yo estoy de acuerdo con eso. Un leak, por definición, es cuando tú ya no tienes referencia a una zona de memoria, por tanto no la puedes liberar. Entonces esa zona de memoria quedó desperdiciada y como zombie, sin nadie que sea dueño de él. En C#, hacer un lenguaje manejado, no es posible tener objetos en memoria que no tengan una referencia viva, porque el garbage collector los va a quitar. Por tanto, si tienes algo en memoria es porque todavía tienes referencias a él y podrías eliminarlo. ¿Listo? Lo que yo le llamo, o que mucha gente le llama a los leaks en C# es abandono o memoria abandonada. ¿Qué es memoria abandonada? Exactamente eso. Ustedes piden objetos, piden memoria al sistema, pero luego se les olvida liberarla. Sobre todo, es muy común en muchos proyectos que suceda con referencias estáticas. Cuando ustedes crean un array de estáticos o usan singletons en sus videojuegos, mucha gente olvida liberar esos singletons cuando hacen cambio de escena, están entre cambios de pantallas, cuando pasan a pausa y vuelven a gameplay, y simplemente lo olvidan. Durante la ejecución del juego, aunque hayan recursos que ya no estén usando, van a seguir estando vivos. Y eso les va a consumir memoria. Del lado de nativo, en Unity se pueden producir leaks de memoria. Cuando ustedes, en el ejemplo de las texturas, yo le digo a Unity, créeme 10 texturas. Y luego simplemente en la ejecución de C# acabo, destruyo las referencias, pero no llamo al método que me libera los recursos no utilizados. Entonces, esa memoria sigue estando ocupada del lado nativo y no se va a liberar hasta que ustedes llamen al método que le ordena a Unity, libéreme esa memoria. ¿Listo? Tips para mejorar o para evitar o prevenir los problemas de leaks. Las referencias estáticas, usar el método gc.collect. Este método lo que va a hacer es llamar explícitamente al garbage collector. Como les comentaba, este método se puede llamar durante la ejecución de su juego de manera implícita si el sistema detecta que necesita más memoria. Entonces es bueno que ustedes hagan un llamado explícito en zonas controladas, que era lo que yo les mostraba al inicio de la presentación, las dos capturas de pantalla. Una tiene picos todo el tiempo y la otra tiene un pico y todo lo demás es plano. ¿Por qué? Porque en ese pico he llamado al garbage collector. Entonces, el algoritmo es lento, como les acabo de explicar, hay muchos objetos creados en memoria, va a demorarse, pero si yo llamo a ese método dentro de una ventana de interfaz de usuario, de pronto no es tan perceptible para el usuario final. Si yo dejo que lo llame el sistema de manera automática durante gameplay, puedo tener caídas de frame. ¿Listo? Siempre utilizar Resource Unload and Offset Assets para liberar los recursos del lado nativo. Si ustedes no quieren, he encontrado proyectos donde no se requiere liberar toda la memoria que estoy utilizando porque estoy en gameplay,
pero necesito liberar algunos segmentos o algunos assets que ya no uso más. Si yo llamo en ese momento al método de arriba, probablemente tenga problemas dentro de mi juego. Algunas texturas salgan pink, salgan rosadas o cosas así. Lo que yo puedo hacer es llamar a destroy o llamar a unload asset y le paso el asset específico que deseo eliminar. De esa manera, él me descarga solamente ese asset de memoria nativa. Todo esto aplica a memoria nativa, excepto gc.colet, que es en la memoria manejada. Algo que se me olvidó mencionar que puede ser importante es leaks de memoria. Para ustedes detectarlos, comúnmente van a ver que la memoria crece, tiene picos periódicos, pero no baja. Eso muy probablemente en su juego, muy probablemente, en un 98% seguro, es que ustedes están creando nuevos objetos y se están olvidando de ellos. Por eso la memoria nunca vuelve a bajar, solo sube, y sube periódico. Entonces puede ser que ustedes están spawneando enemigos, pueden ser que ustedes están haciendo quién sabe qué, como en este, que si yo llego acá y le doy hit play y juego, ustedes van a ver que la memoria empieza a tener un incremento acá. No sé si alcanzan a ver la línea roja, está difícil de ver. Entonces, él empieza a tener un incremento y ese incremento es porque estoy spawneando objetos y no libero esa memoria. Cuando yo no la libero, la memoria no vuelve al sistema y por tanto tengo un leak. Fragmentación, voy a ir un poquito más rápido. Fragmentación, ya lo hemos hablado, es simplemente cuando yo pido memoria y libero en desorden. Entonces, al liberar en desorden, quedan segmentos de memoria que son muy pequeños para ubicar un objeto muy grande. Entonces, aunque la memoria está libre, no la puedo usar. Entonces, eso es un desperdicio, es fragmentación. Unity tiene un nuevo API dentro de Unity Editor, que es el Memory Profiler. Ese Memory Profiler les permite a ustedes identificar la fragmentación. No hay una herramienta visual para hacerlo ahora, construida, pero ustedes la pueden construir. Ya les voy a dar una referencia a una herramienta que hace eso. Listo, sigamos. Esta es la herramienta, es GitHub, la desarrollamos en un taller de trabajo de Unity entre un compañero que se llama Roberto y yo, y básicamente es un profiler de memoria, tanto nativa como manejada. Si ustedes alcanzan a ver, acá en esta parte, estamos mostrando la fragmentación de la memoria manejada. Entonces, ven que aquí hay unas zonas de memoria pequeñas. Esas zonas de memoria probablemente durante el juego yo ya no las pueda volver a usar. Entonces estoy desperdiciando memoria. Esta herramienta está disponible en GitHub, ahí está el enlace, pueden tomarle fotos o supongo que Arturo la comparte más tarde. La pueden bajar y la pueden utilizar a partir de 5 o 6 en adelante. Los picos pueden ser por memoria o por CPU, y es que es cuando disparamos el garbage collector, el algoritmo complejísimo. Si hay muchas cosas en memoria, va a generar un pico y crashea. O si nos quedamos sin memoria. ¿En qué momento nos quedamos sin memoria? Comúnmente en videojuegos, cuando desarrollamos con Unity, tenemos una escena y cargamos la siguiente. Unity no descarga antes de cargar, Unity carga encima y después descarga. Si las dos escenas son muy pesadas, memoria pico y tu aplicación muere. ¿Ya? Esto lo expliqué hace rato, estructuras y clases. Las clases van en el heap siempre, estructuras van en el stack. Básicamente, las estructuras, lo que dice la teoría es que las estructuras son mejores que las clases por cuestiones de memoria, es cierto, pero podemos irnos hacia el otro extremo y romper el stack. Cuando pasamos estructuras entre métodos, hacemos copias de la estructura, no referencias. Cuando hacemos copias, es más memoria en el stack. Entonces, podemos romper al pasar una estructura entre muchos métodos. ¿Listo? Para ese caso, es mejor usar la palabra ref del lenguaje C# para pasar referencias de la estructura y no la estructura misma. Los strings en C# son reference type, lo que implica que siempre van al heap, siempre. Cuando ustedes hacen concatenación de strings, él aloca por cada más que ustedes tengan, él aloca lo que está antes y lo que está después. Si ustedes tienen string, más, él aloca primer string, luego aloca otro string que son los dos primeros y luego aloca otro string que son los dos primeros sumados más el tercero. Entonces hice 3 alocaciones por usar más.
En ese caso, es mejor usar Stream Builder, porque Stream Builder es un stream modificable. Entonces, no me aloca nuevos espacios y yo puedo cambiar y anidar streams. El problema de Stream Builder es que si yo no conozco el tamaño final de mi stream, no estoy haciendo nada. Es exactamente lo mismo que usar el más, porque él va a pedir más memoria al sistema operativo o al heap de mono. Entonces, volvemos a caer en el mismo error y por eso no siempre es la mejor opción. Si ustedes no conocen el resultado final, en tamaño de su stream, es mejor usar join, concat o format de stream que Stream Builder. Luego tenemos métodos que retornen arrays en Unity, mucho cuidado con ellos. Todos los métodos que retornan arrays en Unity retornan copias, nunca referencias. Cuando retornan una copia, implica que hay que alocar todo el array de nuevo para poder usarlo. He visto en muchos proyectos gente que utiliza métodos que devuelven arrays de Unity dentro de loops o dentro del update. Cada que lleguen ahí van a volver a alocar más arrays, más información, porque no retorna referencias, siempre copias. Y la escena vacía entre escenas, muy importante. Cuando Unity va a cargar una nueva escena, lo que hace es que carga una encima de la otra y por tanto, si las dos escenas son pesadas, puedes tener un pico de memoria. Si pones una escena vacía en el medio, lo que va a hacer el Unity es que me va a generar un pico de memoria hacia abajo. O sea, libera toda la memoria de la escena 1 y luego vuelve y sube a la escena 2. Esto es muy bueno para memoria, pero muy malo para tiempos de carga, porque volver a crear toda la escena 2 es costoso y Unity está optimizado de manera que si la escena 2 usa recursos de la escena 1, no los descarga. Entonces el tiempo de carga es más rápido, de escena 1 a escena 2, pero la memoria se ve afectada. Es hacer un balance. Entonces no es una solución mágica, ustedes deben hacer el balance. Finalmente, y ya con esto acabamos, los pools, siempre es recomendable usarlo. ¿Por qué? Porque la primera pregunta de la charla, ¿cuánta memoria necesita su programa para ejecutarse de principio a fin? Si ustedes lo saben, reserven un array de objetos desde el inicio, tengan un pico en la pantalla de bienvenida, donde el usuario no está haciendo todavía nada. Durante todo el gameplay nunca van a tener picos y al final otro pico para liberar y seguir. Entonces, si ustedes ponen esos picos en pantallas de usuarios, no se va a notar una caída de frame rate y el gameplay va a funcionar perfecto. Una mejora, implementaciones de pools, hay muchos en internet, una mejora que yo sugiero es agregar dos variables más, que es el tamaño y el tamaño máximo. ¿Cómo sugiero yo que lo hagan? Simplemente arrancan, ustedes al inicio de su programa no saben cuánta memoria van a usar, por tanto yo creo un pool de enemigo X de 0 objetos y que comience a crecer, máximo 200. Después de varias iteraciones, él me dice que creó 80 objetos, luego 150, luego 105. La media es 110, de hecho es 111. Lo que hago es crear un pool de 111, máximo 150, que es el número más alto, y así mi programa arranca, me pide todos los objetos, comienza a ejecutarse y los libera. Y acabo mis problemas de memoria. El nuevo API de Unity, ahí están los métodos, 2 profilers, los recomiendo. Arturo mencionaba cuando ustedes tienen asset bundles y cargan recursos duplicados, el de la derecha para ustedes les permite identificar eso bastante rápido, bastante fácil, entonces es muy buena opción. Conclusiones, ya les he más o menos dicho lo que iba por aquí. Y finalmente unos links, memory profiling, entendiendo el manejo de memoria, recursos, cómo detectar leaks en iOS, la memoria en WebGL, ya que funciona un poco distinto, optimización de shaders y algunos artículos recomendados. Y fin. Muchachos, sí, qué pena. Si hay preguntas, por favor, después de la siguiente charla, porque me extendí muchísimo. Cualquier cosa, pues estoy abierto a dudas y listo. Gracias.